esta actividad académica programada para esta tarde en relación al denominado síndrome cerebeloso. Síndrome que puede aparecer en circunstancias diversas, en forma aguda, subaguda, ¿no? Y que puede obedecer, digamos, a muchas etiologías. Sin embargo, es importante correlacionar entre el origen anatómico, fisiopatológico y el cuadro clínico correlacionado. Bien, entonces, en cuanto a las anormalidades que se pueden identificar clínicamente, tenemos a la llamada ataxia cerebelar. La ataxia cerebelar, ¿no?, como un cuadro clínico complejo, es el hallazgo más frecuente que podemos encontrar cuando hay alteraciones a este nivel. De igual manera, cuando se interpretan las alteraciones cerebrales, esas pueden ser crónicas, progresivas, ¿no?, de evolución inclusive lenta. Algunas pasan desapercibidas cuando son oligosintomáticas y que puede deberse a muchas etiologías y muchos mecanismos. Uno de los mecanismos puede ser una inflamación aguda cerebelosa también, por un infarto, por ejemplo, un cuadro isquémico, ¿no?, o una hemorragia. En algunos casos, tanta la magnitud que puede terminar con, digamos, el estado de calidad de vida del paciente con secuelas o convertirse desde un inicio en una emergencia neurológica. Entonces, en esta presentación vamos a evaluar, digamos, cuál es la secuencia, digamos, anatómica, y justamente mencionando las alteraciones y el cuadro clínico correspondiente. De igual manera, podemos ya integrar con otros diagnósticos diferenciales y de qué manera se deben realizar las maniobras de evaluación. En cuanto a las causas de ataxias, ¿no?, ya sea la adquirida o la genética, pueden ser reversibles si la terapia se puede iniciar en forma inmediata o lo más pronto posible. Bien, recordando sus asignaturas de neuroanatomía, justamente acá damos el énfasis de la estructura y cuál es su función. Por ejemplo, acá tenemos en cuanto a la estructura del cerebelo, ¿no?, el cerebelo, ¿no?, el cerebelo fóculo-nodular, ¿no?, va, o también llamado arquicerebelo, va a conducir o mantener en su estado fisiológico al equilibrio del ser humano. El cerebelo medio o vermiano o paleocerebelo, ¿no?, se encargará de la regulación postural, estática y dinámica. De igual manera, el equilibrio del eje y del tronco. A nivel del cerebelo lateral de los hemisferios o el neocerebelo, ¿no?, se encargará, ¿no?, de mantener la coordinación de los movimientos complejos y sobre todo la regulación del tono muscular. En virtud de ello, si recordamos esta parte, podemos deducir que cualquier alteración de estas estructuras, forma simultánea o parcial, va a manifestarse como alteraciones en el equilibrio, ¿no?, en la posición estático-dinámica, ¿no?, y también alteración en la coordinación de los movimientos, así como el tono muscular, ¿no? Entonces acá también podemos recordar nuevamente, ¿no?, la anatomía cerebelosa, donde está la zona media, que es el vermis, la zona paravermial, o sea, paralelas a ambos lados, ¿no?, la llamada zona intermedia, y finalmente el hemisferio cerebral, ¿no?, también llamada zona lateral. Entonces, en la parte media, ¿no?, o vermis, ¿no?, cerebral, ¿no?, se encuentra también el núcleo fastigio y la interposición del núcleo emboliforme globoso, ¿no?, y a nivel vestíbulo cerebeloso el flóculo y nódulo, y el paravermis la zona intermedia. Y los dos hemisferios cerebelosos, ¿no?, el nivel núcleo dentado, ¿no?, solamente para recordar rápidamente. Entonces, a través de ellos fluyen varias vías tanto aferentes como eferentes. En ese sentido, ¿no?, recordamos, ¿no?, aquellas que tienen comunicación, ¿no?, como son las espinocerebelosas, ¿no?, también las vías aferentes del aparato vestibular, ¿de acuerdo?, y las frontopontocerebelosas.
Y las vías eferentes, ¿no? Que van a través del tálamo, ¿no? Llegando hasta la corteza cerebral, ¿no? A nivel del núcleo rojo, núcleo de formación reticular, vestibular, y las vías rubroespinal, retículo espinal y vestíbulo espinal. Bueno, entonces decíamos, existe una correlación anatómica y clínica. Nuevamente, por segunda vez, vamos haciendo un resumen ya, que la parte media cerebelosa interviene en la ejecución motora, ¿no? Movimientos rápidos y lentos de los ojos. De igual manera, mantiene el balance y la coordinación de extremidades inferiores y la función vestibular. Por lo tanto, ¿no? Esto por favor no lo olviden, ¿no? Una lesión a este nivel de la parte media cerebelosa va a ocasionar la marcha atáxica, ¿no? Una marcha tambaleante, ¿de acuerdo? La ataxia del tronco, ¿no? Va a haber una inestabilidad para mantener erguido al paciente, va a haber un desequilibrio, entonces en general, ¿no? Movimientos involuntarios que se llaman meneo de la cabeza, la dismetría, ¿no? El vértigo y los hallazgos oculares, ¿no? Entonces acá la dismetría no se mide el movimiento, la extensión del movimiento en general. En cambio, en el hemisferio, ¿no? Que tiene, digamos, la función de mantener, ¿no? Y relaciona y planifica la actividad motora y por lo tanto mantiene la coordinación de las tareas complejas, ¿no? Cuando se lesiona o aparece una lesión a ese nivel, va a ocurrir la dismetría, ¿no? O sea, es una alteración de la extensión del movimiento, no va a medir el movimiento del paciente, alteración de planificación motora y coordinación, ¿no? La diadococinesia, ¿no? La diadococinesia es la incapacidad para poder realizar movimientos complejos, ¿de acuerdo? ¿No? En forma consecutiva, ¿de acuerdo? Alternada, supinación, pronación, etcétera, ¿no? La ataxia de las extremidades también, ¿no? El tremor, ¿no? Discreto, y la alteración del habla lenta monótona. Bueno, vamos a dar algunas definiciones. ¿Qué es coordinación y qué es equilibrio? La coordinación es realmente el movimiento de alguna parte o en total del cuerpo de manera armoniosa, es importante ese concepto, armoniosa, sincronizada, de manera exacta, rápida y adecuada según lo que estamos optimizando, es decir, el fin propuesto. Qué sé yo, caminar, coger una taza, peinarse, ¿no? De repente sentarse, qué sé yo. Todo esto se denomina entonces atraxia. El equilibrio, ¿no? Viene a ser la posición y la actitud adecuada del cuerpo en relación al espacio. Por lo tanto, el paciente puede estar en un equilibrio o taxia estática, está quieto, o equilibrio taxia dinámica. De repente está corriendo o está caminando y permanece, ¿no? Sincrónicamente, de forma estable. No se tambalea, no se cae, ¿no? Mantiene erguido, etc. ¿Bien? Entonces tenemos coordinación y equilibrio. Por lo tanto, todo esto, jóvenes, nos va a permitir clasificar una serie de síntomas y signos, ¿no? El llamado síndrome cerebeloso, ¿no? Que puede tener una presentación de manera aislada o en conjunto asociada con otras alteraciones neurológicas. Es decir, puede tener un síndrome netamente cerebeloso, ¿no? O también asociado, por ejemplo, al síndrome piramidal o una alteración sensitiva. Ya hemos dicho, las razones son porque hay vías aferentes diferentes que conjugan con la combinación de actividad neuronal. Entonces, la patogenia, ¿no? Se va a referir a la alteración del control cerebroso tanto en la motilidad o movimiento estático como cinético. Entonces, alteración de la eumetría. La eumetría se refiere a la fuerza que realiza una persona en relación al movimiento, ¿no? Si yo voy a levantar el brazo, ¿no? Para coger un lapicero, de repente lo va a hacer de forma muy débil o de repente lo va a hacer de forma muy, digamos, distorsionada, ¿no? O para caminar, ¿no? O para mantenerme de pie, ¿no? Alteración de la isostenia, ¿no? En este caso, ¿no? En la actividad en la cual podemos mantener el equilibrio, ¿no? Alteración de la sinergia, es decir, una conjunción, digamos, de movimiento, ¿no? En relación al resto de la economía de la parte del cuerpo.
Alteración de la diadococinesia, que la diadococinesia es, ¿no?, digamos, la capacidad para poder de forma consecutiva realizar movimientos. Hemos dicho derecho, izquierdo, supinación, pronación, etc. Y finalmente, alteración del tono muscular. Entonces, existen etiologías o patologías, ¿no?, que van a ocasionar el síndrome cerebeloso, ya sea puro, hemos dicho, o en combinación con otros síndromes, ¿no?, neurológicos, pero que puede estar dominante, en este caso, a nivel cerebeloso, ¿no? Es decir, síndrome piramidal, hemos dicho, alteración sensitiva, movimientos involuntarios, etc., ¿no? Entonces, acá tenemos varios. Uno de ellos es, digamos, los tumores, ¿de acuerdo? Las isquemias, bien, las hemorragias, ¿no?, los procesos netamente inflamatorios, ¿no?, o las cerebritis infecciosas también. En este caso tenemos la neurosis de cercosis, ¿no?, la neurosis de cercosis como una enfermedad parasitaria es la primera causa de convulsiones en nuestro país, pero también puede, de acuerdo a la localización, estar a nivel cerebeloso y ocasionar este síndrome. La presencia de abscesos, colecciones de pus, o quistes también, o que sea un síndrome secundario a un traumatismo, ¿no?, como una secuela o forma aguda también, o también consecuencia de enfermedades, digamos, degenerativas o atróficas. Bien, también encontramos etiologías, ¿no?, relacionadas al síndrome cerebeloso, pero asociado con otras alteraciones. Ya se hemos dicho alteraciones piramidales, en este caso estamos de déficit motor, por ejemplo, alteraciones extrapiramidales que se manifiestan más con movimientos involuntarios, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las enfermedades? Importante acá, la esclerosis múltiple, o combinadas, ¿no?, a nivel de médula espinal también, las enfermedades genéticas hereditarias degenerativas, ¿no?, el síndrome del tronco tallo cerebral, ¿no?, y la atrofia cerebelosa por alcoholismo. En este caso va asociado con polineuropatías y con trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Recuerden que el alcoholismo es una enfermedad psiquiátrica que no solamente se va a traspolar como un ente netamente mental, ¿no?, sino también que puede tener ya una lesión tipo atrofia cerebelosa del alcoholismo. Bien, clínicamente. Nuestros pacientes clínicamente van a presentar, ¿no?, lo que llama la atención, en este caso, el vértigo. ¿Qué es el vértigo? El vértigo es la sensación de movimiento rotatorio, ¿no?, que puede ser subjetivo, puede ser objetivo, ¿no? La cefalea, que como ustedes pueden apreciar, es muy inespecífica. Los vómitos, de igual manera, un síntoma y un signo a la vez muy inespecífico. Vómitos puede ser aparato digestivo y extradigestivo, inclusive un problema metabólico, ¿no?, o un problema netamente alteraciones electrolíticas o infecciosas, entonces muy inespecíficos, ¿no? Pero lo que sí llama la atención, además del vértigo, son los trastornos en la coordinación y en el equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces acá hemos puesto en negrita vértigo, trastorno de la coordinación y equilibrio, y que puede estar asociado también a cefalea y vómitos. En cuanto a los signos, la mayoría de veces van a ser homolaterales, es decir, de un solo lado, ¿no?, y es el lado justamente afectado como lesión. Entonces vamos a tener trastornos estáticos, ¿no?, ese paciente quieto, o de la posición, ¿no?, trastornos cinéticos, en este caso un paciente que quiere caminar y no puede, o sea, se va hacia un lado, se lateraliza, se cae, ¿no?, los movimientos activos, ¿no?, trastornos de movimientos pasivos también, y otros trastornos como son la escritura, la palabra y la presencia de nixtajo. Bien, existen otros trastornos, ¿no? En este caso vamos a conversar en primer lugar de los trastornos estáticos o de la posición. Aquí existe un término que se llama astasia, que viene a ser, ¿no?, la oscilación o movimiento en la posición de pie, ¿no?, aumento de la base de sustentación, ¿no?, la persona que está en una actitud de pie junta los pies para poder permanecer fisiológicamente en esa posición, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, existe la incapacidad de mantenerse en posición vertical sin ayuda, ¿no? Y la base de sustentación se refiere de que
separa un poco los pies para poder mantener el equilibrio. Aquí existe el llamado signo de Romberg negativo. Vamos a explicar más adelante qué significa el signo de Romberg. El temblor de actitud, es decir, va a ser un movimiento, ¿no?, de pequeña amplitud y rápido, ¿no?, desviaciones, es decir, va a inclinarse, o hay tendencia a inclinarse hacia adelante, se llama propulsión, o hay tendencia a inclinarse hacia atrás, se llama retropulsión, o tendencia a inclinarse hacia los lados, eso se llama lateropulsión. Y como mencionaba antes, ¿no?, existe trastornos del tono muscular. En este caso se va a caracterizar por hipotonía, no hipertonía, hipotonía muscular, ¿de acuerdo? Y que pueden confundirnos con otras enfermedades que dan, entre comillas, debilidad, ¿no?, para mantener de pie, para mantener, digamos, el movimiento en general. Y la catalepsia, ¿no?, cerebelosa, en que la persona permanece inmóvil, ¿no?, en aparente reposo. Bien, y los trastornos cinéticos, en cambio, se van a relacionar con los movimientos activos. Aquí podemos manifestar la gran asinergia de Babinski, que se constituye en una gran coordinación para la marcha. No hay una secuencia de una marcha lineal, de repente, ¿no?, con la cadencia, con la amplitud de los movimientos simétricos, constantes, no. Entonces hay todo digamos, un aberrante movimiento del paciente, no puede mantener, digamos, ese equilibrio, digamos, simétrico de movimientos. La marcha titubeante, zigzagueante, de un lado para otro, festoneante, ¿no?, como estuvieran saltando, si quiere, o del ebrio, es llamada la ataxia del tronco, ¿no? La dismetría y la hipermetría, que se está refiriendo básicamente a una alteración de cuánto mide el movimiento, la expansión del movimiento a querer lograr un objetivo, ¿no? La pequeña sinergia, que aquí se va a manifestar con algunas pruebas. Por ejemplo, pedimos, se va a aparecer la llamada inversión del tronco. Significa que el paciente, al flexionar el tronco hacia atrás, ¿no?, señor, inclina hacia atrás al tronco, pierde el equilibrio y se cae. Por supuesto, tenemos que ayudar al momento del examen, ¿no?, para evitar ello. El arrodillamiento, que significa que cuando pedimos que levante la rodilla, la eleva demasiado y golpea la silla, por ejemplo, cuando queremos pedir esta maniobra. La flexión del tronco, es decir, cuando está el paciente echado en el cúbito dorsal, ¿no?, presenta dificultad para sentarse, no tiene la capacidad para poder sentarse. Y la flexión de la pierna en el cúbito dorsal, ¿no?, al intentar tocar el glúteo con el talón golpea, ¿no?, la camilla. En este caso no puede flexionar completamente la pierna. Entonces aquí hay una sinergia, ¿no?, en la cual hay incapacidad de tener la sincronización de todos los movimientos, en este caso musculares, ¿no? Entonces, si los soltamos al paciente, se va hacia un lado. La marcha del ebrio, ¿no?, lateralizado, ¿no?, zigzagueante, ¿no?, muy inestable. ¿Listo? La diadococinesia, ¿no? La función normal es diadococinesia, pero cuando hay alteraciones cerebelosas se llama adiadococinesia. A significa sin esta capacidad. En este caso, la diadococinesia normal debería ser que el paciente pueda hacer movimientos alternos, ¿no?, derecha-izquierda, flexión-extensión, supinación-pronación. En cambio, la diadococinesia es la pérdida de esta capacidad. No hay esa capacidad de movimientos alternantes. El temblor cinético, en este caso, el temblor en movimiento, ¿no?, se va a dar al final de los movimientos y que aumenta con la capacidad de la prueba, ¿no? Diferente a, por ejemplo, un temblor en parkinsoniano, ¿no? El temblor parkinsoniano, ¿no?, es movimiento en reposo, ¿no?, y desaparece cuando empieza el movimiento, ¿ya? La variatelocinesia, ¿no?, en este caso va en relación cuando se intenta hacer movimientos complejos, ¿no?, y no se mantiene la secuencia, ¿no?, para lograr tal motivo, como flexionar una pierna, un brazo o intentar la marcha, ¿no? Y algunos reflejos pendulares, que significa que no hay una tendencia a mantener el movimiento exacto. Bien, para valorar los trastornos de los movimientos pasivos existen varias pruebas, ¿no? Una de las pruebas es llamada prueba de pasividad de André Thomas,
en las cuales, ¿no?, constituyen tres formas. Una de ellas es el movimiento en vaivén de los miembros superiores. Levante los brazos, flexione los brazos, levántenlos, extiéndalos, ¿no? Vaivén de los miembros superiores, ¿no? Movimientos pendulares del antebrazo y de la mano, ¿no? Movimientos pendulares como flexión y extensión constante, ¿cierto? Y los movimientos pasivos, ¿no?, que son más amplios en el lado de la lesión. Son, digamos las pruebas que nos permiten valorar el trastorno de movimiento pasivo. Después existe la prueba de la resistencia Stewart-Holmes, ¿no?, en la cual, si oponemos con una resistencia a un grupo muscular y soltamos bruscamente, el paciente pierde la capacidad de impedir que se golpee. O sea, es como, digamos, un muñeco de trapo, si se quiere, con la comparación. Soltamos y el paciente produce golpe del cuerpo. Entonces, es la prueba de resistencia post, ¿no?, o poner una resistencia al grupo muscular. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos prueba de resistencia, ¿no? Entonces, gáneme, en el momento que ya soltamos, el paciente sin querer se golpea el cuerpo. ¿De acuerdo? Bien. Existen otros trastornos que también podemos valorar. Uno de ellos son los trastornos de la escritura, ¿no?, en los cuales es evidente que se manifiesta en forma irregular o desigual, ¿no? Trazamos líneas, ¿no?, que trazan una línea recta. Miren ustedes en este ejemplo cómo se inclinan los renglones hacia un lado, o hay agregamientos de una letra más que otra, lo que sea un megalografismo, o no consigue, ¿no?, mantenerlo en las líneas, ¿no? Limítrofes, ¿no? En este caso sobrepasa, ¿no? El trastorno de la palabra, en el cual el paciente manifiesta una disartria, ¿no?, o digamos una expresión monótona o lenta, ¿no?, y descompuesta en sus sílabas, o sea, la palabra escandida, ¿no?, como deletreando, pero en forma muy, digamos, alterada, ¿no? Me refiero a sílabas, ¿no? Nixtamo, que puede ser horizontal, movimiento lateralizado, ¿no?, ocular, horizontal, puede ser vertical o puede ser rotatorio, porque las tres formas pueden aparecer en forma involuntaria. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos que identificar qué es lo que está sucediendo acá. Y para eso tenemos nuevamente, por tercera vez lo decimos, correlacionar la estructura y el trastorno. Es decir, existen formas clínicas como el síndrome cerebeloso medio, berniano o paleocerebelo, en las cuales generalmente, ¿no?, predominan los trastornos estáticos, ¿no? Va a haber una sinergia del tronco con retropulsión, es decir, se va hacia atrás, ¿no? Con trastornos de hipertensión no puede ponerse de pie, con aparición de nistagmos y disartria. Es el síndrome cerebeloso medio. El síndrome cerebeloso lateral, hemisférico, ¿no?, aquí vamos a encontrar, ¿no?, que es homolateral, ¿no?, eso va a ser un solo lado, ¿no?, predomina trastornos cinéticos con incoordinación de los miembros, con lateropulsión, o sea, lateralización y la hipotonía muscular, ¿ya? El síndrome cerebeloso asociado con otros síndromes, es decir, ya mixtos, que pueden ser sensitivos, motores o también de pares craneales, ¿no?, o llamado síndrome de tallo tronco cerebral, con lesiones combinadas que van a comprometer en forma asociada a las vías cerebelosas, ¿ya? Entonces, no olvidar, cerebeloso medio es bilateral, trastorno estático, asinergia del tronco con retropulsión, trastorno de hiperestación, nixtamo y disartria. El síndrome cerebeloso lateral hemisférico es un solo lado, el lado que está en la lesión, por supuesto, ¿no? Predomina más el trastorno cinético en coordinación de los miembros con lateropulsión e hipotonía muscular. Bien, en los estudios exámenes complementarios nos puede dar algo tan simple como una radiografía, ¿no? Cuando existen lesiones macro, lesiones evidentes a este nivel. Y ante la duda, pues básicamente sería acá las exámenes tipo tomografía, ¿no? Las TAC en este caso, o la resonancia magnética cuando son lesiones mínimas, ¿no?, que solamente con poder resolución de esta se va a poder localizar. De igual manera las arteriografías, el estudio electroencefalográfico también, ¿no?, sobre todo cuando pensamos en etiologías infecciosas, ¿no? El electroencefalograma, sobre todo la valoración de los potenciales evocados también es importante acá, ¿no? Y hasta en cierto punto, aunque es un poquito arriesgado, ¿no? Justamente los procesos tipo toma de muestra para biopsia. Bien, continuamos. Entonces, existe, digamos, el término taxia, ¿no?, en la cual es un mecanismo aprendido,
¿no? En la cual desde pequeños hasta caminar, por ejemplo, repitiéndolos, ¿no? Controlándolos, llegando a ser un acto automático, estereotipado, como por ejemplo la marcha. Entonces acá la ataxia requiere una coordinación de grupos musculares, sean agonistas o antagonistas, ¿no? Como flexores, extensores, supinación, pronación, ¿no? Rotación, ¿no? Externa, aducción, abducción, etcétera, etcétera, ¿no? Y también el apoyo de músculos de forma sinérgica. Entonces todo lo alterado de este mecanismo aprendido, ¿no? Se denomina ataxia o incoordinación. Recuerden que ataxia es coordinación. ¿Qué componentes intervienen? Interviene la sensibilidad proprioceptiva, ¿no? El componente vestibular, el cerebeloso, el visual y cortical. Es decir, que la ataxia se puede alterar con cualquiera de esos componentes, no necesariamente solo el cerebeloso, también puede ser al nivel vestibular, el oído, ¿cierto? ¿No? Al nivel de sensibilidad de repente, ¿no? Proprioceptiva, al nivel visual o al nivel cortical. ¿De acuerdo? La idea es que ustedes entiendan de que existen muchos componentes que van a intervenir en la producción de esta alteración de la ataxia, ¿no? Entonces, si hablamos de componentes de sensibilidad proprioceptiva, ¿no? Y la finalidad de esta función es justamente que nosotros tengamos, ¿no?, conciencia e información de cuál es la posición de nuestras articulaciones, ¿no?, en general del cuerpo, ¿no? Nos damos cuenta si está en flexión, si está en extensión, si estamos de pie, si estamos sentados, si estamos acostados, etc. También toda la información del grado de desplazamiento, es decir, estamos percibiendo si es una gran extensión, si es una extensión leve, si hay una, digamos, una fuerza y el tono muscular también adecuado, ¿no? Acá la vía utilizable, que son, recordamos en neuroanatomía, ¿no?, son los cordones de Woolley-Burdach, ¿no? Woolley-Burdach, ¿no? En la cinta del raíz mediana, que van hasta el tálamo, ¿de acuerdo?, óptico, y luego hacen sinapsis llegando hasta la corteza frontoparietal y continúa con la sensación, ¿no?, de movimiento. El componente vestibular como tal, como ustedes pueden apreciar, ¿no?, nos da información de nuestra posición en el espacio, ¿no? Son información consciente, digamos, ¿no?, a nivel de corteza cerebral, y las inconscientes a nivel del cerebelo, ¿de acuerdo? Los conductos semicirculares van a intervenir, ¿no?, en el equilibrio, y tanto el utrículo como sáculo, ¿no?, en la adaptación estática, es decir, en la posición, mejor dicho, ¿no? Acá todo este esquema de nuestro gran amigo Netter, ¿no?, que nos recordamos mucho los atlas de anatomía, ¿cierto? Muy bien. Bien, entonces la rama vestibular va a llegar a los núcleos vestibulares en el tronco encefálico y va a conectarse a nivel de la cintilla longitudinal posterior, que tiene que ver con movimientos de los ojos, cabeza y cuello, a nivel del cerebelo, a nivel de las vestíbulas espinal medial, ¿no?, sobre todo inhibición y excitación de la modulación cervical y espinal alta. A nivel de las vestíbulas espinal lateral, también modulación del tono de los músculos antigravitacionales. Nos impiden que hagamos caídas, nos mantenemos de pie, etc. El componente cerebeloso, entonces van viendo varios componentes. El componente de sensibilidad proprioceptiva, el componente vestibular y el componente cerebeloso. Entonces, al cerebelo, ¿qué va a llegar? Va a llegar informaciones, tanto la sensibilidad profunda, ¿ya?, las vías medulares de los cordones posteriores, como son los haces de Hall y Burdach, ¿de acuerdo? Participa en la dirección inicial, la medida y la velocidad de amplitud del movimiento, o sea, sabemos cuánto debemos, digamos, estirar un miembro superior, o cuánto debemos flexionar para coger un lapicero, o cuánto debemos extender el miembro inferior para hacer la marcha habitual, ¿no?, una marcha marcial, o un ritmo marcial, o caminar habitualmente de paseo, etcétera, ¿no?, o conducir una bicicleta, etcétera. ¿Bien? Realiza entonces la integración también a nivel vestibular, cerebeloso y cordón posterior. Hay una integración, ¿no? Entonces no estamos actuando en forma separada. Finalmente tenemos el componente visual, ¿no?, que nos va a ayudar a corregir los movimientos y por lo tanto va a mejorar los trastornos vestibulares, ¿no?, de nivel cordonales, ¿no? Entonces, en caso de alteración visual, puede existir una pseudotaxia, ¿no? O sea, el problema no es que no podamos integrar estos componentes previos, sino que el problema es a nivel visual, ¿no? Y el trastorno, pues simplemente se va a corregir si ocluimos el ojo desviado, pues, ¿no? Bien. Finalmente, el componente cortical. El componente cortical, ¿no?,
Para iniciar toda acción, la corteza recibe información tanto sensibilidad proprioceptiva y vestibular. A la hora del movimiento, esto va a los centros medulares, ¿no?, al cerebelo, ¿no?, y va a definir el tono y la regulación tónico-fásica, o sea, que constituye el movimiento, o la posición estática o la posición dinámica. Y finalmente va a utilizar la guía fronto-ponto-cerebelosa y va a intervenir la integración respectiva. Bien, entonces, pregunta de examen. ¿Qué componentes intervienen en la ataxia? Sensibilidad proprioceptiva, componente vestibular, cerebeloso, visual y cortical. ¿De acuerdo? Muy bien. Digamos. Entonces, la etiología de la ataxia va a variar de acuerdo a la presentación. La aguda se va a dar en minutos o hasta días. Puede ser por toxinas, ¿no? Puede ser por medicación, de repente con efecto colateral. Puede ser por una infección, una meningoencefalitis, una sepsis. Puede ser por isquemia, ¿no?, localizada, o la presencia de un sangrado espontáneo, postraumático, o un tumor que sangró. Entonces, la aguda se da en minutos a días. La subaguda puede ser de días a semanas. En este caso, puede ser por infecciones atípicas, ¿no?, como por ejemplo también entidades como la enfermedad de priones, ¿no?, la enfermedad de Gupper también, ¿no?, la leucoencefalopatía progresiva multifocal, ya lo verán ustedes con detenimiento cuando viene neurología, la presencia de enfermedades autoinmunes que poco a poco se van instalando, ¿no?, como son las esclerosis múltiples, el síndrome de Miller-Fisher. El síndrome de Miller-Fisher es una variación, ¿no?, digamos, de Guillain-Barré, ¿no?, en el cual se respetan algunos pares craneales, ¿no? Tumores primarios o metastásicos, ¿no? Paraneoplásticos también puede ser, ¿no?, por metástasis, o el abuso de alcohol en muchas de las ataxias por atrofia, ¿no?, cerebelosa, ¿no?, uso crónico, la deficiencia de vitamínicas E, la enfermedad de Wernicke, deficiencia de vitamina B12, ¿cierto? El hipotiroidismo severo también puede dar ese tipo de problemas, ¿no?, y el hipoparatiroidismo. Y finalmente la crónica, que se va a dar meses a años. Entonces, aguda, minutos a días, subaguda, días a semanas, crónica, meses a años. En este caso, la mayoría está en relación a problemas netamente familiares, ¿no?, o de apariencia episódicas, esporádicas, como la ataxia autosómica dominante y la autosómica recesiva. Bien, entonces vamos al examen, ¿no?, la exploración. Acá vamos a realizar, ¿no?, la valoración de la ataxia estática, es decir, paciente quieto, ¿no?, en la cual puede ser de pie o en posición sentada, ¿no? Entonces, también podemos medir o evaluar, ¿no?, algunas actividades, ¿no?, de rutina, por ejemplo, el peinarse. A ver, señor, peínese, señor, quítese el polo, o sea, observamos qué está haciendo el paciente para valorar si es correcto o no los movimientos. Y acá tenemos ya, insistíamos temprano, ¿no?, la maniobra de Romberg, ¿no?, en la cual es el paciente, ¿no?, pedimos de que estando de pie, ¿no?, tiende a oscilar para un solo lado y puede caer, ¿no?, puede caer. Entonces, el signo de Romberg, ¿no? Y en casos dudosos, la prueba puede ser sensibilizada colocando un pie delante del otro. ¿Ven usted la diferencia? O sea, en el Romberg inicial es con los dos pies juntos, y en el Romberg sensibilizado va un pie delante del otro, ¿no?, en la cual vemos la lateralización observada. ¿De acuerdo? En la ataxia dinámica, pues pedimos que el paciente haga varias maniobras. Una de ellas es la llamada índice-nariz, es decir, pedimos que con su dedo índice, ¿no?, se toque la punta de la nariz, tanto el lado derecho como izquierdo, en forma sistemática, ¿no? Y vamos a ver si llega puntualmente ahí. La sinergia se refiere, ¿no?, al movimiento secuencial, ¿no? Si llega de repente, en vez de coger al dedo a la punta de la nariz, ¿no?, regresar, y la otra mano igual, ¿no?, de repente pica el ojo, va a la boca, va a la oreja, entonces no mide, ¿no? O sea, la prueba de índice-nariz, la ataxia dinámica. También la prueba del índice de toque hacia las orejas, ¿no?, a la oreja derecha, la oreja izquierda, o sea,
miembro superior izquierdo a la oreja derecha, miembro superior derecho, sí, de igual manera, ¿no? Prueba el talón rodilla, como ustedes pueden apreciar acá, ¿no? Un talón debe tocar la superficie de la rodilla, ¿no? Y bueno, puede ser con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, ¿no? A veces toca inclusive hasta la zona de peine, ¿no? Y la marcha en general, ¿no? Para que el señor camine, ¿no? Hay que tener mucho cuidado para evitar que no se vaya a caer, ¿no? Estar cerca para auxiliarlo, por supuesto, o con el apoyo de alguien más. ¿Bien? También existe la maniobra de Fournier, ¿no? En la cual se le pide al paciente que estando acostado en el cúbito dorsal se sienta, ¿no? O al estar sentado que se ponga de pie, o que camine de delante hacia atrás y luego se detenga, o que está caminando y que incremente la velocidad, lo haga más rápido, o que suba o baje escaleras, ¿ya? Entonces es importante esto siempre observarlo y estar cerca para evitar algún accidente. Movimientos alternantes, por ejemplo, supinación, pronación, ¿no? El movimiento de marionetas, que son movimientos seguidos de miembros superiores, ¿no? Muy bien. El hallazgo de las ataxias, ¿qué nos dice? Que encontramos la discronometría, que significa alteración ya sea en el inicio del movimiento y la duración del movimiento. Asinergia. La sinergia significa fragmentación de los movimientos, hay una secuencia seguida, ¿no? La dismetría, es decir, no mide la fuerza, ¿no? De la intensidad del movimiento, o sea, una adecuación en alcanzar el objetivo, ¿no? Señor, puede coger este lapicero y se va y no coge otra cosa o simplemente no llega al objetivo, ¿no? O de un paso, ¿no? Hacia adelante y el paso es excesivo o en pequeña cuantía, ¿no? La hipermetría, en este caso, cuando sobrepasa el blanco, y la hipometría antes del objetivo, ¿de acuerdo? Esa es parte de la dismetría, ¿no? O de repente, ¿qué hace el paciente para lograr corregir estas falencias en los movimientos? ¿No? Ya sea en forma la discronometría, las sinérgicas, las dismetrías iniciales. Y finalmente, observamos también en la ataxia, la marcha táxica que hemos ya descrito con anterioridad. Entonces, la marcha táxica, en este caso, el paciente está inestable, ¿no? Aumenta la base de sustentación, ¿no? O sea, separa los pies, ¿no? Cambia continuamente de posición, no puede estar en una sola posición, ¿no? Porque tiende a perder el equilibrio, ¿no? Y tiene posibilidad de mantenerlo de pie, ¿no? Se pierde el sentido de Fournier en presencia de movimientos incoordinados, ¿no? Y la diadococinesia, hemos dicho, alteración de movimientos alternantes, la hipodiadococinesia en la disminución de los mismos. Bien, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de ataxia cerebelosa? Tenemos diversos. Una de ellas, la formación de lesiones congénitos, como la formación de Arnold-Chiari, ¿no? La hidrocefalia, por ejemplo, hipoplasia pontocerebelosa, ¿no? Problemas genéticos, ¿no? Sobre todo dominantes, ¿no? Como la ataxia episódica, ¿no? La leucodistrofia del adulto, ¿no? Ataxias espinocerebelosas, ¿no? Y otros desórdenes recesivos, ¿no? Recesivos como abetalipoproteinemia o la aceruloplasminemia, que son las más raras, ¿no? Existen algunas drogas y toxinas asociadas a la producción de células cerebrales, como el alcoholismo, algunos antiarrítmicos como la miodarona, algunos anticonvulsivantes, barbitúricos, benzodiazepinas, algunos sales de bismuto, uso excesivo me refiero, ¿no? Las quimioterapias, ¿no? Inmunosupresores como la ciclosporina, altas dosis de tratamiento con glucocorticoides, metales pesados, sobre todo el manganeso y el mercurio, sales de litio en pacientes con uso de pacientes de tratamiento psiquiátrico, o el metronidazol, la piperacina, entre otros, ¿no? Bueno, acá nuevamente para comparar con el síndrome vestibular, ¿no? El síndrome vestibular puede ser periférico, ¿no? Y puede ser central. El síndrome vestibular periférico se puede producir por traumatismos, laberintitis, síndrome de Meniere, ¿no? Otitis media crónica y colestetomas. El central puede ser desencadenado por trastornos isquémicos transitorios, desórdenes vasculares hemorrágicos, infartos hemorrágicas cerebelosas, disfunción vertebrovascular, algunas migrañas, esclerosis múltiple y tumor del tronco. Clínicamente, igual, se va a manifestar por mareos y vértigos. Ojo, el vértigo hemos dicho movimiento rotatorio. El mareo y la inestabilidad para mantenerse de pie. Entonces va a ver el signo de Romberg positivo al lado de la lesión, derecho-izquierdo, ¿no?
La marcha con lateropulsión, o sea, se va más para adelante. La llamada estrella de Babinski, ¿no? Miren cómo es la secuencia de la marcha. Va y no retorna por el mismo lugar, el mismo camino, se va desviando. Igual, va adelantando y va desviando, entonces va alterando constantemente su movimiento. Y el nixtamal. Esa es la manifestación del síndrome vestibular. Bueno, las diferencias periférico y central vestibular, ¿no? La dirección, el periférico es unidireccional, el central bi o unidireccional. El nixtamo, pregunta el examen, en el central es frecuente. El nixtamo horizontal puro es frecuente en el vestibular central. ¿Ya? El vertical o rotatorio puro probablemente se produce en central. ¿Ya? O sea, cuando un nixtamo generalmente va más a central. ¿Ya? La fijación visual, no va a haber cambios. El vértigo generalmente es más intenso en el periférico. La dirección de movimiento del entorno, ¿no? Hacia la fase lenta, más en el periférico. A la dirección de los índices a fase lenta también en el periférico. Y dirección de la caída Romberg hacia la fase lenta es en el periférico. La duración, inclusive central, puede ser un síndrome vestibular crónico. Y las diferencias entre ataxia cerebelosa y vestibular, que es básicamente para el resumen de toda esta sesión, ¿no? La sensación de vértigo, o sea, de giro, ¿no? A nivel vestibular es más intenso. O sea, el paciente viene con un movimiento rotatorio, ¿no? Da vueltas, todo. Generalmente es ataxia vestibular. ¿Ya? El inicio generalmente cerebeloso es brusco. Cerebeloso es brusco. Es menos intenso el giro, pero es brusco, ¿no? En la ataxia cerebelosa va a haber dismetría, temblor, asinergia, adianococinesia, es decir, va a ser un problema netamente cerebeloso, que no ocurre como en la ataxia vestibular. En la ataxia generalmente vestibular es sensación de giro de los objetos, da vuelta todo. Generalmente hay cortejo vegetativo, con náuseas, diafuresis, ansiedad, ¿no? A veces puede haber problemas de audición o presencia de acúfenos. El tono muscular generalmente va a haber hipotonía con la ataxia cerebelosa. Ojo, ataxia cerebelosa, tono muscular, ¿no? Los reflejos pueden ser pendulares o normales en la ataxia cerebelosa. La marcha generalmente en la marcha del ebrio, en la ataxia cerebelosa. En cambio, en la vestibular hay inestabilidad con inclinación hacia el lado afectado, inclinación lateral. El Romberg, el Romberg va a ser generalmente en el vestibular, ¿no? El nixtamo, ya dijimos, multidireccional en la cerebelosa, ¿no? Y síntomas neurológicos asociados más en la ataxia cerebelosa, ¿no? Se mueve rápida, esa es la diferencia. Entonces, nuevamente, la hipotonía en la ataxia cerebelosa, la sinergia y dismetría también, el nixtamo también, disartria también, el temblor también, sensibilidad vibratoria y posicional va a estar alterada en la ataxia sensorial, ¿no? La reflexia en la ataxia sensorial está alterada y el Romberg generalmente es positivo en la ataxia sensorial. Para terminar, les presento un cuadro clínico, ustedes me van a decir de qué se trata, ¿no? En este paciente con antecedente de diabetes hace 20 años, insulino dependiente, que no ingiere alcohol, tiene 65 años, es varón, que hace 2 días, o sea, si hablo de 2 días estoy en agudo, ¿cierto? Presenta vértigo, ataxia, dismetría, ¿no? Los signos vitales aparentemente bien, con un grado de 15, ¿no? No alteración muy motora, ni sensitiva, ni paraclínica, sino tiene otra alteración neurológica concomitante, tiene marcha táxica, con un Romberg positivo, con dismetría y glucosinesia. Glucosa está bien. ¿Por qué la glucosa es importante? Porque puede haber hipoglicemias que pueden comportarse así, o hiperglicemias también, ¿ya? Entonces, como probable, ¿cuál sería acá? Cerebeloso agudo, cortical probable, cerebeloso agudo, catarro infeccioso, cerebeloso agudo. Entonces acá, generalmente, el cerebeloso agudo de ataxia autosómica es más crónico, hemos dicho. Acá tiene 2 días, entonces su agudo no es, ¿no? Nos queda el cortical probable, pero no hay déficit motor, no es sentido parénquima, entonces no, nos quedaría el cerebeloso agudo. Cerebro isquémico o cerebro infeccioso, ¿no? Por temas infecciosos, ¿no? Habría un foco, ¿no? Algo, no nos habla de nada de esto. Lo más probable es que sea un síndrome cerebeloso agudo, descartar un SB isquémico. Tiene todas las posibilidades, paciente con diabetes sin alteración vascular, ¿no? Y rápidamente puede llevar a accidente cerebrovascular isquémico. Nuestra fuente de información, ¿no? Nuestro Harrison, ¿no? Y nuestra semiología de Argente Álvarez. Bien, jóvenes, les agradezco su participación en la tarde de hoy. Estamos terminando puntualmente, ¿no? El inicio y el final de nuestra actividad académica, esperando que ustedes repasen el tema, no olvidar las diferencias entre ataxia cerebelosa y vestibular, ¿no? Los principales signos y síntomas que se encuentran en ambos casos, ¿no?
y la correlación anátoma clínica, ¿no?, de la presentación del cuadro clínico. Bien, son los puntos fuerza que estamos concluyendo, ¿no?, o estamos dando a manera de conclusiones de ese tema correspondiente. Bien, jóvenes, me despido atentamente con ustedes, esperando que haya sido de su agrado esta presentación. Muchas gracias y será hasta la próxima sesión académica. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.